Okay, as we begin, if you want to turn to Ephesians 6, Vamos a ir nuestras Biblias a Efesios capítulo 6. let me remind you what we said in the last hour. Quisiera recordaros lo que vimos en la última hora. We learned that in Deuteronomy chapter 6, Aprendimos que en Deuteronomio capítulo 6 it is the responsibility of parents es la responsabilidad de los padres, first to love God themselves primero amar a Dios ellos mismos and then to teach this love to their children. y luego enseñar ese amor a sus hijos. And we saw in Judges chapter 2 Y vimos en Jueces capítulo 2 what happens when a generation doesn't receive that type of instruction. lo que sucede cuando una generación no recibe ese tipo de instrucción. They forsake the Lord. Pues se apartan del Señor. And the goal of this conference, Y la meta de esta conferencia of course, is to make sure our children don't do that. es que nuestros hijos no hagan eso. We want them to walk with the Lord all the days of their life. Queremos que caminen con el Señor todos los días de sus vidas. And so I mean this with all my heart. Y lo digo de todo corazón. It's a humbling experience to be able to teach you. Es algo que me humilla a mí, sinceramente, el enseñaros a vosotros. I am confident there are many things that you could teach to me. Estoy confiado que hay muchas cosas que vosotros podríais enseñarme a mí. But the most important thing we have is God's Word. Pero lo más importante que tenemos es la palabra de Dios. And so we're again going to look and see what God says Así que una vez más vamos a ver lo que Dios dice about the importance of parenting. acerca de la importancia de criar a nuestros hijos. We ended last time by saying we must go through the pathway of the heart. En la última sesión vimos que debemos atravesar ese camino del corazón. And that emphasis is very important Y ese énfasis es muy importante. because we don't want our children merely to look good on the outside. Porque no queremos que nuestros hijos meramente se vean bien exteriormente. Our prayer is that they would be Christians transformed from the inside out. Nuestra oración es que sean cristianos transformados de dentro para afuera. And so in this hour, Así que en esta hora we want to talk a lot about training. queremos hablar acerca del entrenamiento. Of course, the Bible isn't a manual Por supuesto, la Biblia no es un manual that gives us specifics on how to train in every instant. que nos da ejemplos específicos de cómo entrenar en cada situación. And so some of what I will say, Entonces, algunas de las cosas que voy a decir, you may think is not good for your family. puede que pienses, bueno, no es lo ideal para mi familia. And some of it you may be able to immediately apply. Y puede que algunos de estos principios puedas aplicarlos inmediatamente. One more time, let me remind you. Una vez más, quiero recordaros, If it's God's word, si es la palabra de Dios, we must obey. debemos obedecerlo. If it's a suggestion or principle from me, Si es una sugerencia o principio de parte mío, you're free to leave it. eres libre de desecharlo. And so let's get into it together. Así que entremos en la lección. In the classroom of life, there are two classes we must learn. En el aula de la vida hay there's two what? There's two classes we must take. Hay dos clases que debemos recibir. The formative instruction La instrucción formativa and corrective discipline. y la disciplina correctiva. This is what is responsible to us in the teaching of our children. Esto es lo que se nos ha encomendado mientras enseñamos a nuestros hijos. We should be constantly training them Debemos estar constantemente entrenándoles, from the earliest ages until they are out of our home. desde que son bebés hasta que ya no están en nuestra casa. Proverbs 22 and verse 6 says, train a child in the way he should go. Proverbios 22 dice, entrena al niño en el camino en que debe ir, And when he is old, he won't depart from y aun cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. it. And while that is not a promise every time without exception, Y aunque eso no es una promesa que siempre se va a llevar a cabo, it is a general principle that is true. sí es un principio general que es verdad. God has entrusted us as parents Dios nos ha encomendado a nosotros como padres the responsibility to train our children. la responsabilidad de entrenar a nuestros hijos. And we must train for the heart. Y debemos entrenar el corazón. Because when we do, the obedience of the outward behavior will come. Porque cuando lo hacemos, lo exterior viene por consecuencia. So notice as Pastor David reads Ephesians 6, 1 through 4. Quiero que prestéis atención mientras leemos Efesios 6, 6, 1 through 4. del 1 al 4. Vamos a leer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. In the book of Ephesians, En el- Paul begins with the gospel, En el libro de Efesios, Pablo comienza con el Evangelio, explaining the beauty and wonder of what we have in Christ. explicando la belleza y el asombro de lo que tenemos en Cristo. But by the time we get to chapter 4, Pero una vez que llegamos al capítulo 4, he commands those who are his followers él manda a aquellos que son los seguidores de Jesús to walk as they've been instructed. a que caminen conforme han sido instruidos. That is to obey what they've been taught. Eso es obedecer lo que han sido enseñados. Now that they have the power of the Holy Spirit. to Ahora que help them. tienen el poder del Espíritu Santo ayudándoles. And when we get to chapter 5 and 6, Y cuando llegamos al capítulo 5 y 6, he is instructing the home particularly. está instruyendo el hogar en particular. Here is how Christian homes should look. Esto es cómo los hogares cristianos deben verse. And in verse 1 of chapter 6, he says children are to obey. Y en el versículo 1 se nos instruye que los hijos deben obedecer. We need to define what obey means. Necesitamos definir lo que es la obediencia. For a child to obey his parent Para que un hijo obedezca a sus padres, means he is to do what he's told, significa que debe hacer lo que se le dice, when he is told, cuando se le dice and with a happy heart. y con un corazón alegre. This is the training we are striving for. Este es el entrenamiento que deseamos. The same passage tells children to honor their parents. El mismo pasaje dice que los hijos deben honrar a sus padres, But it is no honor to a parent pero no honra a los padres. if I tell my son to please take out the trash Si yo le digo a mi hijo que saque la basura and he does it with a bad attitude. y lo hace con una mala actitud, He hasn't truly obeyed by biblical definition. no ha obedecido según los parámetros bíblicos. Because to obey is to do what you're told, when you're told, with a happy heart. Porque obedecer es hacer lo que se te dice, cuando se te dice, con un corazón alegre. From the earliest ages, we are to teach our children Desde las edades más tempranas debemos enseñar a nuestros hijos that they live under authority, que viven bajo autoridad, that we've been made by God, que hemos sido creados por Dios and therefore we have a duty to Him. y que tenemos una responsabilidad a Él. That because He is our Creator, Que porque Él es nuestro creador, He has rights over us, Él tiene el derecho sobre nuestras vidas and we are to do as He commands. y debemos hacer lo que Él nos dice. And unless we teach this truth to our children, Y a no ser que enseñemos esto a nuestros hijos, they will become self-absorbed and arrogant, serán arrogantes y absorbidos en ellos mismos. and it will be impossible for them to bring glory to God with their Y lives. será imposible que glorifiquen a Dios con sus vidas. And so getting our children to obey with a happy heart Entonces, la meta de que nuestros hijos obedezcan con un corazón alegre is what we want to talk about here. es de lo que queremos hablar The necessity aquí. of training. La necesidad del entrenamiento. Because we are always training. Porque siempre estamos entrenando. Sometimes we're training well, A veces estamos entrenando bien and sometimes we're not. y a veces no. But we are always training. Pero siempre estamos entrenando. So teaching our children through training to obey Así que enseñando a nuestros hijos, entrenándoles a obedecer, is essential to Christian parenting. es esencial para la crianza de hijos como cristianos. For example, if talking to our children ages 2 to 5, Por ejemplo, si estamos hablando con nuestros hijos de 2 a 5 años and we say to them, it's time to go to bed, y les decimos es tiempo de ir a la cama, there's really only one appropriate response. hay to that. una sola respuesta apropiada a eso. The child is to say, El hijo yes, debe decir, o la hija, sí, and be ready to go to bed. y estar listo a ir a la cama. But oftentimes that is not our experience. Pero a menudo no es nuestra experiencia, Because our culture has lost a semblance of submission to authority. porque nuestra cultura ha perdido lo que es la sumisión a la autoridad. But I'm going to argue Pero yo voy a argumentar that primarily it is us as parents' fault que es primordialmente nuestra culpa como padres that our children do not obey when they are told. que nuestros hijos no obedecen cuando les decimos que obedezcan. Well, what do I mean by that? ¿Qué quiero decir por eso? This is the training. Este es el entrenamiento. And the key is going to be consistency. Y la clave va a ser la constancia. Now, remember I said we are trying to get to the heart. Ahora, si os acordáis, dijimos que la meta es llegar al corazón. But before we can get to the heart, Pero antes de poder llegar al corazón, at the earliest of ages, en las edades más tempranas, we must first get obedience.
primero debemos hacer que obedezcan. Obedience allows us to get to the heart. La obediencia nos permite llegar al corazón. So let me explain what I mean. Y quiero explicaros lo que quiero decir por eso. When our children were young, Cuando nuestros hijos eran jóvenes, 1 to 5 years of age, 1 a 5 años más o menos, it was very important to us to teach them to obey what they're told, era muy importante para nosotros enseñarles que hicieran lo que les decimos, when they're told, cuando les decimos, with a happy heart. con un corazón alegre. Because the Bible says that's their responsibility. Porque la Biblia dice que esa es la responsabilidad de nuestros hijos. But no child comes out of the womb doing that. Pero ningún hijo sale del vientre de su madre haciendo eso. The Bible teaches that all of us are sinners, La Biblia enseña que todos somos pecadores rebellious by nature, y somos rebeldes por naturaleza and need the help of our parents. y necesitamos la ayuda de nuestros padres. So here's what training would look like in those early years. Entonces, así es como se vería el entrenamiento en esos primeros años. But as I give you examples, please don't forget what I'm about to say. Pero mientras os doy ejemplos, por favor, no olvidéis lo que os voy a decir. The goal of these examples La meta de estos ejemplos is to show you how we can get obedience es mostraros cómo podemos obtener obediencia so that we can get to the heart. para que podamos llegar al corazón. The goal of our children's obedience La meta de la obediencia de nuestros hijos isn't to be able to parade them around no es que podamos andar por ahí desfilando a nuestros hijos and show everyone how great our children y are. mostrar cuán grandes son nuestros hijos. The goal of our parenting and instruction La meta de esta crianza e instrucción is that they would listen to God es que escuchen a Dios the way they listen to us. como nos escuchan a nosotros. But if we never teach them to first listen to us, Pero si nunca les enseñamos que primero nos escuchen a nosotros, immediately and with a happy heart, inmediatamente y con un corazón alegre, we should never assume they'll listen to God that way. no deberíamos suponer que van a obedecer a Dios de esa manera. So again, from ages 1 to 5, Entonces, una vez más, de 1 a 5 más o menos, the first thing we knew we needed to teach our children lo primero que sabíamos que debíamos enseñar a nuestros hijos, was to obey our word immediately. que obedezcan nuestra palabra inmediatamente. I used to call it our baby boot camp. Yo decía que este es como el entrenamiento militar de nuestros hijos. When one of our children was 8 or 9, maybe even just 10 months old, Cuando nuestros hijos tenían, qué sé yo, unos 8 meses, and they were beginning to move around, y empezaban a moverse, I would make sure that my wife sat on one side of the carpet and I on the other side. mi mujer se sentaba a un lado, por ejemplo, de la alfombra y yo del otro lado. My wife would be holding one of our children, Mi hija tenía uno de mis hijos, and I would say, Olivia, come here. y yo decía, Olivia, ven aquí. Now, Olivia can't come here. Ahora, Olivia no puede venir, She can't walk. no puede caminar, And she doesn't understand the words come here. y no entiende ni siquiera ven aquí, But I'm training. pero que estoy entrenando. And so is Selah. Y Seila también. So Selah would pick her up Entonces and Seila walk her la, to me. la levantaba y la hacía caminar hacia mí. And I would pick her up and put her over my head Y yo la levantaba y jugaba con ella and praise her for her obedience. y la alababa por su obediencia. And we're reinforcing the importance of doing what you're told Y estamos reforzando el principio de hacer lo que se te dice when you're told. cuando se te dice. And time and again, we would do this every Y night lo hacíamos una y otra vez cada noche, because we knew pretty soon she was going to be able to walk. porque sabíamos que muy pronto podría caminar. And before she was able to walk and run, Y antes de poder caminar y correr, I wanted to know that she would obey. quería saber que ella obedecería. So that if she was on the other side of the room, Para que si ella estaba en el otro lado de la habitación, even as young as 2 years of age, a los 2 años, por ejemplo, I could say, Olivia, come here, please. que yo le podría decir, Olivia, ven aquí, por favor, And she would y come. ella vendría. Teaching her to obey Enseñarla a obedecer is preparing her to obey the Lord. es prepararle para que obedezca al Señor. Of course, it makes life easier. Claro que hace que la vida sea más fácil. It's work in the training to be consistent. El trabajo es el ser constantes en el entrenamiento, But the goal is not, again, to show off how good our children are. pero la meta no es presumir de cuán grandes son nuestros hijos. We want to be able to get to their heart. Queremos llegar al corazón. And if we can't get them to listen Y si no hacemos que nos escuchen and come, y que vengan, then we're never going to get to their heart. nunca llegaremos a su corazón. Let me give you another example. Os voy a dar otro ejemplo.
Have you ever noticed when children are young ¿Te has dado cuenta que cuando los niños son pequeños and you put them on your lap at the table, y les pones sobre tu regazo en la mesa, por that ejemplo, they begin to grab for everything? que comienzan a coger todo lo que está en la mesa? It's their natural instinct. Es su instinto natural. Well, when you're in your home, Pues cuando estás en tu casa, it doesn't really bother you that much. no te molesta tanto. But what about when you're at a restaurant? Pero ¿y cuando estás en un restaurante? You want a child who can just sit there. Quieres a un hijo que pueda simplemente sentarse ahí. So what do? ¿Qué haces? You train. Entrenas. And it's a very important process. Y es un proceso muy importante. Take a plastic cup instead of a glass one, Coge un vaso de plástico en vez de uno de vidrio and as they reach for it, simply say no. y cuando ellos van a cogerlo, di no. Teach them to obey. Enséñales a obedecer. After you do it consistently, Después de hacerlo constantemente and perhaps some training and discipline, y con algo de entrenamiento y disciplina, they learn that they aren't Aprenden. allowed to touch que no están permitidos tocar whatever you say they can't touch. lo que tú les dices que no toquen. If you want them to be able to sit, Si quieres que puedan sentarse, you practice with them. practicas con ellos. My wife wanted our children at a young age to sit in the service. Mi mujer quería que nuestros hijos pudiesen desde una edad muy temprana sentarse en el culto. And so she would set an alarm Entonces ella ponía una alarma, in the beginning for 20 and 30 seconds. como 20-30 segundos al comienzo. Don't move until you hear the alarm go. No te muevas hasta que escuches la alarma. And then the alarm would get longer and longer. Y luego la alarma pues se iba extendiendo cada vez más y But- más y más. But what's happening? ¿Pero qué está pasando? We're teaching obedience. Estamos enseñándoles What obediencia. Ephesians 6:1 commands. Lo que Efesios 6.1 manda. But that's not enough. Pero eso no es suficiente. We're just preparing them Simplemente estamos preparándoles to get to the heart. para llegar al corazón. Because by the time they're 6 to 12 to 18, Porque ya cuando tengan 6, 12, 18, if I have the ability to call and they listen, si tengo la habilidad de llamarles y que me escuchen, then I can do what Deuteronomy 6 entonces says. puedo hacer lo que Deuteronomio capítulo 6 enseña. I can tell them about Jesus when we're sitting at the Les table, puedo hablar de Jesús cuando estemos alrededor de la mesa and I know they'll listen. y sé que me oirán. When we're walking by the way, they won't interrupt. Cuando estemos caminando no me van a interrumpir. No child's perfect, Ningún hijo es perfecto. but when we're laying down and putting them to sleep at night, Pero cuando estamos acostándoles en la noche, I'm able to teach them about God's word puedo enseñarles acerca de la palabra de Dios through the pathway of the heart. por el camino del corazón. I remember when our two oldest children Recuerdo cuando mis dos hijos mayores, were asked, probably around 6 and 4 years of age, cuando tenían 6, 4 años, to be a ring bearer and a flower girl at a wedding. que sean parte de una boda, como el que lleva los anillos y la chica de las flores, no sé cómo se llama. Have you ever seen a flower girl or ring bearer ruin a wedding ¿Habéis visto alguna vez esos niños en las ceremonias arruinar completamente una ceremonia? by throwing a fit? Pues pataleando, teniendo mal humor. I was the one officiating the wedding, Yo estaba haciendo la boda and I was terrified my children were going to ruin y it. tenía miedo que mis hijos lo iban a estropear. So I have memories Así que tengo memorias of me and Selah practicing with them in the house. de Seila y yo practicando con ellos en la casa. We gave Levi a pillow, Le dimos a Levi With pues the ring la on it? almohada con el anillo and we gave Olivia something, I don't y remember le dimos a what. Olivia algo, no recuerdo qué. And multiple times Y they would una y just otra practice. vez practicaban. That's what I mean in those youngest of ages. Eso es lo que quiero decir en esa edad muy temprana. You and I must be consistent in training. Debemos ser constantes en el entrenamiento. Our children won't obey the first time. Nuestros hijos no obedecerán la primera vez, But it should get to the point through consistent training pero debería llegar al punto, a través del entrenamiento constante, that we will say something to them que les diremos algo and then they obey it y obedecen immediately. inmediatamente. Now, if you aren't able to do this because your children are older, Ahora, si no puedes hacer esto porque tus hijos son mayores, let me be very clear with you. quiero ser muy claro contigo. While it would have been better to start when they're young, Aunque hubiese sido mejor empezar cuando eran jóvenes, it's simply a conversation with them now that they are older. ahora simplemente es una conversación para tener con ellos cuando sean Maybe they're mayores. 10, 12, 14 Quizá years. tienen 10, 12, 14 años.
hey, mom and dad haven't done the best job Decirles, mira, mamá y papá no hemos hecho el mejor trabajo of doing what the Bible says. de hacer lo que la Biblia enseña. That's not your fault, Y it's esa no ours. es tu culpa, es nuestra culpa. We ask you to forgive us for that. Y te pedimos que nos perdones. But from this point forward, Pero desde este punto en adelante we're going to do what the Bible says. vamos a hacer lo que la Biblia nos manda. Now, the scripture says children are to obey their parents. Ahora la Escritura dice que los hijos deben obedecer a sus padres. But chapter 6 also says Pero el capítulo 6 también dice, so that it would go well with them. para que te vaya bien. I want to be clear about this also. Quiero ser claro acerca de esto también. Picture a circle of blessing. Imagínate un círculo de bendición. The scripture teaches that when your child is in obedience to you, La Escritura enseña que cuando tu hijo te obedece, they're in that circle of safety and protection. están en ese blessing. círculo de seguridad y protección y bendición. But when they disobey, they step outside that circle, things don't go well with them. Pero cuando salen de ese círculo, las cosas no les van bien. And if they persist in that, Y si persisten en eso, even into adulthood, aún al ser mayores, the Bible teaches the way of the transgressor or the sinner becomes very hard. la Biblia enseña que el camino del transgresor es muy difícil. So we are training Entonces estamos entrenando that they might obey the voice of God que puedan obedecer la voz del Señor and so that life would go well for them. para que les vaya bien. I want to talk very briefly about something that perhaps you're wondering. Quiero hablar brevemente de algo que quizá te estás preguntando. I'll let Pastor David and the pastor of your churches speak more specifically, or we can deal with this in the Q&A later tomorrow. Dejaré que el pastor David hable más específicamente de esto, o quizá podemos tratar de esto un poquito más en la sesión de preguntas y respuestas mañana. But I would think you're probably wondering, Pero seguramente te estás preguntando, what happens when I am trying to consistently train ¿qué pasa cuando estoy tratando de enseñar con constancia and they're not obeying? y no están obedeciendo? I know they understand, Sé que entienden, but they're not obeying. pero no están obedeciendo. Remember we said the importance of training, Recordad que dijimos del entrenamiento, but also of discipline. pero también de la disciplina. If your children are young, Si tus hijos son jóvenes, this is the perfect time este es el momento perfecto. to not allow them to develop habits of disobedience, Que no desarrollen hábitos de desobediencia, but instead use what Scripture says is the discipline pero en lugar de eso usar lo que la Biblia enseña, que es disciplina, of the rod. de la vara. Now, I want to be very clear. Ahora quiero ser muy claro acerca de esto. I am in no way talking about abuse No estoy hablando de abuso or striking your child out of anger. o de pegar a tus hijos en ira. This is sin Esto es pecado and is wrong. y es malvado. If you, as a parent, Si tú como padre discipline your child disciplinas a tus hijos out of impatience or anger, de impaciencia o de enojo, you are not right with God. no estás bien con Dios And you need to confess your y sin. necesitas confesar tu pecado. But the Scripture is clear Pero la Escritura es clara that the rod is a necessary means of instruction, que la vara es un medio necesario de corrección, that it is naturally restorative in nature, que es restaurativo en naturaleza. that a child receiving a temporarily painful Que un hijo recibiendo algo temporal que es doloroso consequence is a picture of what an eternal consequence would look like. es un cuadro de lo que una consecuencia eterna sería. It's not unleashing your anger upon your child. No estás vertiendo tu ira sobre tu hijo, It is a salvation rescue. es un rescate salvífico. So it is reminding them Es recordándoles that God's word is important. que la palabra de Dios es And they importante must listen to what he y says. deben escuchar lo que Él dice. If you train and discipline while young, Si entrenas y disciplinas mientras son jóvenes, while not perfect, aunque no perfectos, I would not assume that you need to do this much past the age of 4 or 5. seguramente no tendrás que hacerlo más de los 4 o 5 años. Now, Ahora, that said, we can talk habiendo more about dicho that eso, later. podemos hablar de eso más And adelante. I want to say that to answer the question, Pero quiero deciros esto para contestar a la pregunta. what do I do when they're not obeying my training? ¿Qué hago cuando no obedecen mi entrenamiento? The next idea in Ephesians 6 is that parents are to La receive honor. siguiente idea en Efesios 6 es que los padres deben ser o recibir honra. Children are to obey
Los hijos deben obedecer, and now they're to honor their parents. pero también deben honrar a sus padres, That means they're to treat them with respect or esteem. que deben tratarles con respeto o estima. This is going to be difficult in a culture where we don't honor anymore. Esto va a ser muy difícil en una cultura donde ya no honramos, But children can demonstrate honor to their parents best pero los hijos pueden demostrar honra a sus padres de la mejor manera in the way they speak to their parents. en cómo hablan a sus padres. I might encourage you, Yo os animaría don't allow your children to address you as their peer. que no te hablen tus hijos de tú a tú. Don't allow them to give you commands. No permitas que tus hijos te den órdenes. You are the parent and they are the child. Tú eres el padre, ellos son los hijos. They are to honor you. Ellos deben honrarte a ti. It's important for you to remember that commands go down Es importante que recuerdes que las órdenes vienen de arriba para abajo and appeals go up. y cuando apelas es de abajo para arriba. So I don't want to create a home No quiero crear un hogar where my children do everything I say donde mis hijos hacen todo lo que yo les digo and never feel like they can ask a question, y nunca piensan que pueden hacer una pregunta. but their heart matters. Say that again. But their heart matters. Pero el corazón de ellos realmente importa. So I want to teach them how to appeal. Entonces quiero enseñarles cómo ellos pueden apelar. That when I say, please take out the trash, Cuando les digo, por favor, saca la basura, they need to already be saying, yes, sir, que estén diciendo, yes, sir, sí, señor. but Pero, if they're about finished coloring their picture, pero si están a punto de terminar lo que están dibujando, coloreando, they can say, yes, sir, Dad, I'll do that, but would it be okay if I finish my picture first? sí, papá, lo haré, pero ¿estaría bien si puedo terminar de dibujar primero? And you can understand if they abuse this Y tú puedes entender si están abusando de esto. and do it every time you give them a Y command. lo hacen cada vez que les das una orden. That you say, we can't have any appeals for now. Les vas a decir, ya no, por un tiempo temporal no vamos a tener más apelaciones. But if they genuinely want to finish their picture, Pero si de forma genuina quieren terminar su cuadro, and it's not that important the trash be taken out this y second, no es tan importante que se saque la basura en ese segundo, then it's okay for you to say, yes, but remember to do it as soon as your photo's done. no pasa nada decir, sí, pero recuerda hacerlo cuando termines de dibujar. But if I say elsewise, if I say the other, Pero si digo lo otro, no, I need you to take it out right now, no, necesito que lo saques ya, they need to be prepared to immediately obey necesitan estar preparados para obedecer inmediatamente, with a happy heart. con un corazón alegre. This is instant obedience and honor. Esto es obediencia instantánea y honra. Now, as we talk about 0 to 5, Ahora, cuando hablamos de 0 a 5, we are simply seeking to get our children to obey. la meta es que nuestros hijos obedezcan. And we're getting them to obey, like we've said, the first time with a happy Y heart. queremos que obedezcan, como ya dijimos, la primera vez que se los decimos con un corazón alegre. But that is not the end. Pero ese no es el fin. As we have said multiple times, we are seeking their heart. Como ya hemos dicho una y otra vez, el deseo es llegar a su corazón. If we have done our diligent work Si hemos hecho nuestro trabajo diligente and our children do obey us while y young, nuestros hijos nos obedecen mientras son jóvenes, imagine the truths of God's word we're able to teach them from 6 to 18. imaginaos las verdades de la palabra de Dios que les podemos enseñar de 6 a 18. Because obedience to authority isn't enough. Porque la obediencia a la autoridad no es suficiente. Our children need to develop godly character. Nuestros hijos necesitan desarrollar carácter piadoso. It's not enough that my children do what I say. No es suficiente que mis hijos hagan lo que yo les digo. I want my children, Quiero que mis hijos, by the grace of God, por la gracia de Dios, to do what they know Scripture commands. que hagan lo que saben que la Biblia manda, Whether I'm telling them to do it or not. aun si se los digo yo o no. This is the development of godly character. Esto es cómo se desarrolla el carácter piadoso. Because I can't be with my children all the time. Porque yo no puedo estar con mis hijos todo el tiempo. So I need to develop in them biblical wisdom Entonces necesito desarrollar en ellos una sabiduría bíblica, an understanding of the conscience, un entendimiento de la conciencia and an assurance that they will do what Scripture says. y la seguridad de que harán lo que la Biblia enseña.
If you require your child obeys you, Si requieres que tus hijos te obedezcan, that deals with disobedient behavior. eso estás lidiando con comportamiento desobediente. But what about behavior that isn't necessarily disobedient? Pero ¿qué hacemos con el comportamiento que no es necesariamente desobediente? It's just not godly. Simplemente no es piadoso. For example, Por ejemplo, on a Saturday, un sábado, what if Selah and I are out in the yard raking leaves, ¿qué pasa si Seila y yo estamos en el jardín y estamos trabajando ahí en el jardín, mowing the grass and washing the car? cortando el césped, lavando el coche? And my children, Y mis hijos, who are old enough to help, que tienen ya edad para ayudar, are just sitting in the house doing their own thing. están en la casa y están haciendo su propia cosa. I want to teach my children to see the need and meet the need. Quiero que mis hijos vean la necesidad y suplan la necesidad. I want to teach them the scripture warns against laziness and a lack of self-control. Quiero mostrarles que la Biblia nos advierte en contra del ser perezosos y no tener autocontrol. And so that also requires training. Eso también requiere entrenamiento. Multiple conversations like Deuteronomy 6 commands. Conversaciones múltiples, como Deuteronomio capítulo 6 nos manda. Honestly, the easiest training is from 0 to 5. Honestamente, el entrenamiento más fácil es de 0 a 6. But training godly character that comes from the heart Pero entrenar carácter piadoso que viene del corazón takes a lot of patience. requiere mucha paciencia. It means I go in from washing the car. Significa que entro a la casa después de haber lavado el coche, I sit down with my children me siento con mis hijos and I ask them, y les pregunto, what do you notice mom and dad doing? ¿te fijaste lo que estaban haciendo tus padres? And what is it that you're doing right now? ¿Y qué estás haciendo tú ahora mismo? Is what you're doing sinful? ¿Es lo que tú estás haciendo pecaminoso? And probably it isn't. Y seguramente no lo es. Coloring a picture, Quizá coloreando, playing with their toys. jugando con sus juguetes. But I need them Pero necesito to see those things que vean esas that cosas Scripture speaks about. que la Biblia habla. And so I would explain to them, Entonces les voy a explicar, perhaps in this situation, quizá en esta situación, how they're made in the image of God. cómo ellos son hechos a la imagen de Dios. And God works. Y Dios trabaja. That He made work to be good. Él hizo que el trabajo sea bueno. That work is not an evil that comes from the curse. Que el trabajo no es algo que malvado que viene de la caída o de la maldición. And that God has actually given us a sense of value Y que Dios nos ha dado un sentimiento de valor when we work. cuando trabajamos. And so then I appeal to them Y apelo a ellos that what would be better for them to remain there or to come and help y, their y neighbor? les digo, razono con ellos, ¿qué sería mejor? ¿Que os quedéis ahí o que ayudéis a vuestros padres? I would love to tell you Me encantaría deciros that you have that conversation with your child once que tenéis esa conversación con vuestros hijos una vez and immediately it happens that e they do it every time. instantáneamente empiezan a hacerlo cada vez. But that's not true of them or you and me. Pero eso no es verdad ni de ellos ni de ti. Do you see why training is constantly ¿Veis por necessary? qué el entrenamiento es constantemente necesario? Or take another example. Os doy otro ejemplo. That your daughter does her homework Que tu hija hace su tarea and she does it very well, y lo hace muy bien, but she does it very quickly and sloppily. pero lo hace muy rápidamente y de mala manera. And so you want to teach her Entonces quieres enseñarle not just to get something done, no solo a hacer algo, but to do something to the best of her ability. pero hacerlo a lo mejor de sus capacidades. You can understand that that's going to take time. to Puedes cultivate. entender que eso va a tardar, va a tomar tiempo cultivar. In English, the word is husband. En inglés la palabra es husband. For an esposo. Ah, sí. En inglés la palabra es esposo, But the term is actually husbandmen, pero el término es husbandman, no sé cómo traducirlo. which is the idea of someone who cultivates a garden. Es la idea de alguien que cultiva un jardín. As husbands and fathers, Como maridos y padres, we are constantly to be cultivating the garden of our home. debemos estar constantemente cultivando el jardín de nuestro hogar. Have you walked into someone's apartment or house? ¿Te has fijado cómo cuando entras en el piso de alguien o en la casa de alguien, It has a certain smell or tiene aroma. to un it. aroma, un olor particular?
My wife purchased a small soap while here in Spain. Mi mujer compró un jabón mientras hemos estado aquí en España, Because when she smelled it, it reminded her of the soap that she and her sister used to use all the time growing porque up. al olerlo le hizo recordar de un jabón que usaba cuando ella era niña aquí en España, ella I y su hermana. remember going to my grandmother's house and the way it smelled 30 years ago. Yo recuerdo cuando íbamos a la casa de mi abuela y cómo olía hace 30 años. What does your home smell like spiritually? ¿Cuál es el olor de tu casa espiritualmente? Is it a home where your children delight to obey? ¿Es un hogar donde a tus hijos se deleitan en obedecer? And you, as a mother and father, delight in them. ¿Y tú como madre y padre os deleitáis en ellos? The smell or aroma of our home El olor o el aroma de nuestro hogar is something we should consider. es algo que debemos considerar. Now, the goal Ahora, la meta of our training is not simply more rules. de nuestro entrenamiento no es simplemente más reglas. Rules are not ultimately going to get to the heart of our Las child. reglas no van a finalmente llegar al corazón de nuestro hijo. It doesn't mean they're unimportant, No significa que no son importantes, they're just not sufficient of themselves. simplemente no son suficientes en ellos mismos. It's impossible to make a rule Es imposible hacer una regla for every situation in your child's life. por cada situación en la vida de tus hijos. And so we have to begin to train these heart behaviors. Entonces tenemos que empezar a formar estos comportamientos del corazón. Character traits like humility, La humildad, por ejemplo. kindness, diligence, La amabilidad, la diligencia, loyalty, la purity, lealtad, la pureza and so much more. y mucho más. Let me give you another example. Os voy a dar otro ejemplo. When our children were younger, Cuando nuestros hijos eran más jóvenes, our older son Levi, nuestro hijo mayor Leví, who's just a few years older than his next brother, Reed, tiene 2 años más que el que viene a continuación, Reed, and when they would get in the car, I would ask Levi to please help buckle Reed up. yo le decía a Leví, ayuda a tu hermano a abrocharse el cinturón. At this point, Reed is probably 3 or 4, and Levi 5 or 6. Leví tiene 5 o 6 años, Reed 3, 4. Now, I could have made a rule Ahora, yo podía haber hecho una regla. and said, Levi, every time you get in the car, La regla es cada vez que entras en el coche, you have to buckle up Reed. tienes que abrochar el cinturón de tu hermano. And he would have probably done that. Y seguramente lo hubiese hecho, But in his heart, he wouldn't have liked it. pero en su corazón no le hubiese gustado. And I know that because he told me he didn't like Y it. lo sé porque me dijo, no me gusta hacerlo. And so Levi and I took a walk. Entonces Leví y yo salimos a pasear. And we had a conversation about how to love his brother. Tuvimos una conversación acerca de cómo amar a su hermano. That God loved him so much he sent his son Jesus Que Dios le amó tanto que envió a su Hijo Cristo to die in his place para morir en su lugar, that he might live forever. para que él pudiese vivir para siempre. And the scripture says that he's to love with that same kind of love. Y que la Escritura enseña que él debe amar con ese mismo amor. And I asked him at 6 years Yo old, le pregunté a los 6 años, is it hard to love like that? ¿es difícil amar de esa manera? And he said, yeah, Dijo, sí, especially with my younger brother. especialmente como con mi hermano menor. And so I asked him, Y le at pregunté. 6 years of age, A los 6 años, I'm not gonna command you to buckle your brother. no te voy a mandar que le pongas el cinturón. But when we get in the car, will you just pray about it? Pero cuando entremos en el coche, ¿puedes orar acerca de eso? And ask God to give you a heart that wants to help your brother. ¿Le puedes pedir a Dios que te dé un corazón que desee ayudar a tu hermano? And then, of course, because I didn't want him to forget, Y luego, por supuesto, porque no quería que se olvidase, I immediately took him and his brother on a ride. les llevé a sus hermanos inmediatamente en el coche para que lo pudiesen hacer. And so I watched in the rear view mirror Entonces pude mirar por el espejo retrovisor, as little Levi actually closed his eyes. cómo Levi literalmente cerró sus ojos And you could tell was praying for God's help to buckle up his y brother. podías ver que estaba orando y le estaba pidiendo al Señor que le diese las fuerzas para poder abrochar el cinturón de su Very hermano. quick prayer, Una oración muy rápida and then he buckled his brother y up. luego abrochó el cinturón de su hermano. I turned around immediately Y yo volteé inmediatamente and I prayed. y le alabé por lo que había hecho. I asked him, "Did you like doing it?" Le dije, ¿te gustó hacerlo? He said no. Dijo, no. And I asked him, Y le "Will you pregunté. keep praying?" ¿Puedes seguir orando? He said he would, Dijo que lo haría and he asked me, y me preguntó a mí, "Do you think God will ever change my heart?"
¿Crees que Dios cambiará mi corazón? I said, keep praying Sigo orando and let's find out. y veremos. And he did. Y lo hizo. And now Levi buckles up his little sister, Y ahora Leví abrocha el cinturón de su hermana pequeña and the other siblings do too. y los otros hermanos también. See, we're so quick to make rules Somos tan rápidos para hacer reglas because it's easier porque es más fácil than training the heart. que entrenar el corazón. Making a rule is one conversation, Hacer una regla es una conversación, but training the heart requires constant reminders pero entrenar el corazón requiere recordatorios constantes and constant conversation. y conversaciones constantes. But structuring your children's life around a bunch of rules, Pero estructurar la vida de tus hijos alrededor de un montón de reglas, even if they obey them, aun si las obedecen, has a tendency to make them self-righteous. tiene la tendencia a hacer que ellos se sientan justos. Have you ever met the child who is obedient, ¿Has conocido alguna vez al hijo que es obediente, but looks down on all the other children who don't obey? pero mira mal a todos los hijos que no obedecen? That's not Christian. Eso no es cristiano. That's not affecting their heart. Eso no está afectando su corazón. They just look good on the outside. Simplemente se ven bien exteriormente. But like we learned last hour with the Pharisees, Pero como aprendimos en la última hora acerca de los fariseos, the inside is full of dead men's bones. pues adentro está lleno, es un sepulcro blanqueado, está lleno de huesos dentro. So here's the point. Este es el punto. Unless you teach godly character, A no ser que enseñes carácter bíblico, your child may do well with the rules, puede que tus hijos hagan bien con las reglas and they may be obedient, y puede que sean obedientes, but they will be intolerant of everyone who sins against them. pero serán intolerantes de todos los que pequen contra ellos. And they will fight with pride for the rest of their Y days. lucharán todas sus vidas con orgullo. Because they obey, Porque ellos obedecen, but everybody else doesn't. pero el resto no. They become like the older brother in the story of Se the convierten como el hermano mayor en la historia del hijo pródigo, prodigal, who is just as much in sin as is the younger brother. que estaba pecando igual que el hermano menor, But he looked. bien por fuera. We need change from the heart. Necesitamos un cambio de corazón. Do you see why we need the gospel? ¿Y veis por qué necesitamos el Evangelio? We can't help our children to do this on our own, Dar a nuestros hijos a hacer esto por ellos mismos. and they can't accomplish this on their Y own. no lo pueden hacer por ellos mismos. We need Christ. Necesitamos a Cristo. Change in our hearts El cambio en nuestros corazones starts when comienza cuando nos damos cuenta we are sinners in need of a Savior. que somos pecadores que necesitan un Salvador. And once we realize our sin has separated us from God, Y una vez que nos damos cuenta que nuestro pecado nos ha separado de Dios, then we delight to know what Jesus has done on our nos behalf. deleitamos en saber lo que Cristo ha hecho por nosotros. He has lived the perfect life. Él vivió una vida perfecta. He has died in our place Él murió en nuestro lugar and risen again for our justice. y resucitó otra vez para nuestra justificación. And the promise of the gospel Y la promesa del Evangelio is that He now can transform every area of our life, es que Él puede transformar cada área de nuestras vidas, including the way we parent. incluyendo cómo criamos a nuestros hijos. So let me take the time we have left Así que quisiera usar el tiempo que nos falta and deal with some practical matters. y tratar con unos asuntos prácticos. Because one of the things we want Porque una de las cosas que queremos is well-mannered children. es hijos que se porten bien, But we want them to be well-mannered, as we've said, from the heart. pero queremos que se porten bien del corazón. The children who are godly will be well-mannered, Los hijos que son piadosos se portarán bien, but well-mannered children are not necessarily godly. pero hijos que se portan bien no son necesariamente piadosos. But think about this with me for just a moment. Pensemos en esto por un momento. All the time, I'm observing my own children. Todo el tiempo estoy observando a mis hijos. I'm watching how they interact with adults, Veo cómo interactúan con adultos, with their peers, con sus compañeros and even with their mother. y aún con su madre. And as I watch, Y mientras observo, it reveals to me things I want to teach them. me muestra cosas que les quiero enseñar. One of the things I happens with children, not just my own, Una all the cosa time, que sucede con niños, y no solo con los míos, lo veo todo el tiempo,
is that they will interrupt a conversation with adults. es que interrumpen una conversación con adultos. Have you ever noticed that ¿Os before? habéis dado cuenta de eso? It seems like every child runs into a room immediately blurting out whatever they have to Es say. como si todos los niños entran en un cuarto e inmediatamente dicen lo primero que se les viene a la mente. But they don't have to. Pero no tienen que hacer eso. It just requires training. Simplemente requiere entrenamiento. So again, we go back to that 0 to 5 age. Así que volvemos a esa edad de 0 a 5. And if we can train then, Y si les podemos entrenar en ese tiempo, it's easier from 6 and on. es más fácil de 6 para arriba. But it's not that hard with those who are older if we have this conversation. Pero tampoco es imposible con aquellos que son mayores si tenemos esta conversación. You don't have to do it this way, but this is how Selah and I did. No lo tienes que hacer de esta manera, pero así es como lo hemos hecho Seila y yo. In order that our children might obey and honor us as unto the Lord. Para que nuestros hijos nos obedezcan y nos honren así como al Señor. And they aren't perfect at it, Y no son perfectos haciéndolo. even as we're not perfect in reminding them. Igual que nosotros no somos perfectos en hacerles recordar. But it has made our home, Pero ha hecho que nuestro hogar, our church, and our nuestra iglesia y conversations nuestras conversaciones so much more peaceful. mucho más pacíficas. That when they have something they want to say, Cuando tienen algo que quieren decir, they merely come up to us se acercan a nosotros and rest their hand upon our arm. y ponen su mano sobre nuestro hombro. That lets us know Eso nos deja saber they need us. que nos necesitan. They have something they need to say. Tienen algo que nos quieren decir. And, sorry, and I lost my train of thought. That they have something they need to Yes. say, and that we as parents Y que will nosotros respond como to them padres vamos a responder a ellos because we now know porque ahora nosotros sabemos. that they need us. We can tell by their grip pressure Podemos interpretar por cómo aprietan nuestro brazo, if it's an emergency si es una emergencia or if it is simply something that can wait. o es simplemente algo que puede esperar. I remember one time Yo recuerdo una vez, one of my sons was actually choking on a mint. uno de mis hijos estaba atragantándose en una menta, But I was talking to my brother, pero yo estaba hablando con mi hermano and he came and put his arm on me. y él vino y puso su mano sobre mi hombro. I explained to him that he didn't need to do it when he's choking. Yo le expliqué, no tienes que hacer eso cuando te estás atragantando, But you can understand, pero puedes entender, he knew in his heart él sabía en su corazón what it, lo que significaba esperar, but certainly shouldn't have in a time of pero emergency. definitivamente no tenía que haberlo hecho en ese momento. This type of manner training Este tipo de entrenamiento is something we should be thinking about all the time. es algo que debemos hacer todo el tiempo. Do you know how your child greets adults? ¿Sabes cómo tus hijos se presentan a adultos? Do they look them in the eyes? ¿Les miran a los ojos? Are they able to have a conversation? ¿Pueden tener una conversación? Have you trained them the types of things to talk with adults about? ¿Les has entrenado qué tipo de cosas hablar con adultos? Do they know that when the party is over to go and say thank you? ¿Les has comunicado que cuando la fiesta termina que vayan y digan gracias? Do they have appropriate table manners? ¿Tienen un comportamiento apropiado en la mesa? I don't mean anything over the top, No estoy hablando de nada exagerado, just the basic manners that demonstrates consideration Simplemente- for others around them. un comportamiento básico que demuestra consideración a las personas alrededor. Around our dinner table, we'll talk about this, Alrededor de nuestra mesa hablamos de esto, not this way. no de esta manera. Hey, get your elbows off the table. Quita los codos de la mesa. You're embarrassing me. Me estás avergonzando. I don't want people to think bad of me. No quiero que la gente piense mal de mí. Again, that's just outward performance. Eso es solamente conformarlo de afuera. It may be that my children look really good, Puede que mis hijos se vean muy bien, but it doesn't mean my heart is close to them. pero no significa que mi corazón está cercano al de ellos. So instead, we'll have lots of conversation. Entonces, en lugar de eso, tenemos muchas conversaciones Philippians 2, de pasajes como Filipenses 2, where the Bible says to consider the needs of others above our own. que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. And that we look to Jesus Y que miremos a Jesús as he served us, como Él nos sirvió a nosotros, as the example of how we serve others. como el ejemplo de cómo debemos servir a otros. And then I ask, Y luego pregunto, how can we serve others at the table? ¿cómo podemos servir a otros en la mesa? What would it look like for us to serve those eating with us? ¿Cómo se vería que nosotros sirviéramos a los que están comiendo con nosotros? It could be something as simple as making sure we don't take up too much space. Puede ser algo tan básico como asegurarnos de que no estamos ocupando demasiado espacio. But with our older children, it's noticing whose drinks
have gotten so little they need refills. Y con nuestros hijos mayores quizás es observando quién de nuestros huéspedes ya el líquido está casi en la parte baja y podemos rellenar ese vaso. Again, Una I vez want más. them to do this Quiero que hagan esto out of a heart that loves God. de un corazón que ama a Dios. Because they're overwhelmed with how God has loved them. Porque están tan llenos de cómo Dios les ha amado a ellos. And that only happens Y eso solo sucede if, as we said in the first hour, I'm continually talking about who God is. si, como vimos en la primera hora, estoy constantemente diciéndoles quién es Dios. How are we doing on time? Are we okay? We're good. Yeah, we're good. Okay, we're fine? Oh yeah. Can we I got time. give 10 practical Keep going, ways? keep Okay. going. Let me give 10 practical ways, maybe 11. real 10 quick. maneras prácticas, quizá 11, rápidamente. Yeah. ¿Tienes 2 más horas? No. No. Okay. Número 1. All right. Number 1. Parenting is not a popularity contest. El criar a hijos no es popularity contest, no es una competencia. Not to be popular with your children. Sí, no se trata de ser populares con tus hijos. Your responsibility is to be faithful to God. Tu responsabilidad es ser fiel al Señor. If you can pillow your head at night Si tú puedes descansar en la noche and know that you have taught your children everything you can y saber que les has enseñado todo lo que tú puedes, to know and love God, que sepan y conozcan a Dios, and it's still not going well, y todavía no va bien, I understand. yo lo entiendo. We've all been there. Todos hemos estado ahí. But trust the Lord when Pero He says confía en el Señor cuando Él dice to obey His word. que obedezcamos su palabra. It may not be immediate, Puede que no sea inmediato, but God does reward consistent faithfulness. pero Dios bendice la constancia, la fidelidad constante. Number 2, Número 2. everything we've said about teaching and training your children, Todo lo que hemos hablado de enseñar y entrenar a nuestros hijos. this should be fun. Esto debería ser divertido. It is not them feeling pressure and anger as we train them. No es que ellos sientan presión y enojo mientras le estamos enseñando. It should be something they celebrate and delight in just like you. Debería ser algo que ellos disfrutan y en lo cual se deleitan igual que tú. Aren't you grateful God doesn't squash us every time we sin? ¿No le das gracias a Dios que Él no nos aplasta cada vez que pecamos? He is so loving and patient. Él es tan amoroso y paciente. We as parents should demonstrate the same patience with our children as we train them. Que nosotros deberíamos demostrar la misma paciencia con nuestros hijos cuando les entrenamos. And we should be the first to repent when our training doesn't look like Y that. deberíamos ser los primeros en arrepentirnos cuando nuestro entrenamiento no se parece al de Dios. If it isn't in your nature to praise and celebrate your children, Si no está en tu naturaleza alabar y celebrar a your children, a tus hijos, then you're not mimicking God's character very well. entonces no estás imitando muy bien el carácter de Dios. God delights in His children, Dios se deleita en sus hijos. and we should delight in Y ours. nosotros deberíamos deleitarnos en nuestros hijos. Of course, we will need to correct them. Por supuesto que necesitaremos corregirles. Correction Pero por cada palabra de corrección or time of discipline we give, o tiempo de disciplina que damos, they should be hearing so much more affirmation. deberían estar escuchando mucha más alabanza y afirmación. All of us must do better. Todos debemos mejorar en esto. And I'm looking first at me, Y estoy mirando primero a mí at looking for areas to praise the grace of God in our children. y buscar áreas en que podemos alabar la gracia de Dios en nuestros hijos. Number 3. Número 3. This is just a reminder, but it is so important. Este es un recordatorio, pero es tan importante. We must be consistent in our training. Debemos ser constantes en nuestro entrenamiento. You can imagine how confusing it would be Puedes imaginarte lo confuso que debe ser. for your child if today when you say come, Si hoy, cuando tú le dices a tu hijo, ven, they have to obey or tienen else que receive obedecerte discipline. o si no les vas a disciplinar. Whereas tomorrow you say come, Pero mañana les dices, ven, and if they don't, y si no, lo hacen. hey, no, I mean it, seriously, come. No, voy en serio, ven. I'm gonna count to 3. Voy a contar a 3. Uno. 1. Oh, sorry. Uno, dos, tres. Right? We as parents Nosotros como padres set the tone in our home, somos los que establecemos el tono de nuestro hogar. and when we're not Y consistent, cuando no somos constantes, we must seek our children's forgiveness. debemos pedir el perdón de nuestros hijos. If it was wrong yesterday, Si estuvo mal ayer, it must be wrong today.
debe estar mal hoy también. If come here please yesterday Si ven aquí, por favor, ayer, was to be obeyed immediately se debía obedecer inmediatamente with a happy heart, y con un corazón alegre, then so must it be today. igual hoy. And as the children get older, Y conforme van creciendo los niños, we must be consistent in talking about those godly characters. debemos ser constantes en enseñar estas cualidades, estas características piadosas. Moms, a quick word to you. Madres, unas palabras rápidas a vosotras. I know your life is filled with so many distractions, Yo sé que vuestras vidas están llenas de tantas distracciones and caring for young children can be exhausting. y cuidar a niños pequeños puede ser muy cansado. The job God has called you to is one of great value, El trabajo que Dios te ha dado es uno de gran valor. and often you are with your children far more than their father. Y a menudo estás con tus hijos más tiempo que tu marido. It may be difficult to be consistent now, Puede que sea difícil ser constante ahora, but if you will focus on consistency now while they're younger, pero si te enfocas en ser constante ahora cuando son jóvenes, it will make the rest of your years so much easier. hará que el resto de estos años sean mucho más fáciles. So pain and difficulty now Entonces el dolor y la dificultad ahora for a lifetime of peace and delight. por una vida de gozo y deleite. Number 4, Número 4, don't forget the importance of bedtime. no olvides la importancia del tiempo de ir a dormir. Let me explain what I mean by that. Quiero explicar lo que quiero decir por esto. Remember Deuteronomy 6 says we'll talk about God when they lay down? ¿Os acordáis que debemos hablar de las cosas de Dios cuando se acuestan nuestros hijos? It is important that you take that time and teach your children. Es importante que tomes ese tiempo y enseñes a tus hijos. Something about nighttime. Hay algo acerca del tiempo de la noche. Children tend to open up more than they do any Sus other hijos time. se abren más que cualquier otro tiempo. Even my older children now, 15 and 17. Aún mis hijos mayores, 16 and 17, 15, 17. 15 y 17, Have very busy lives. tienen vidas muy liadas. They're in sports. Están en deportes, They are in a play at their school. están quizá en una obra de teatro en su colegio. And we work to talk with them all the time. Y trabajamos para hablar con ellos todo el tiempo. But about the time my wife and I want to go to sleep, Pero alrededor del tiempo que nosotros queremos acostarnos, 10, 10:30 at night, 10, 10 y media en la noche, is the time they want to start talking. es cuando quieren hablar. I don't know why that is. No sé por qué es, But as a demonstration of self-sacrificial love, pero como una demostración de amor sacrificial, it's important we capitalize on those es moments. importante que aprovechemos esos momentos. As your children are younger, one of the best questions you can ask Cuando tus hijos son pequeños, una de las mejores preguntas que les puedes hacer so that they can sleep with a clean heart. para que puedan dormir con un corazón limpio. Is there anything that happened today you need to tell daddy? ¿Hay algo que ha pasado hoy que necesitas decirle a tu padre o a tu madre? I can tell you many times Os I puedo asked decir muchas this veces question que yo of hice my esta children. pregunta a mis hijos. That when they were about to go to sleep, I would say to them, Y cuando estaban a punto de dormirse, yo les decía, les preguntaba, hey, is there anything daddy has done where I've sinned against you? ¿hay algo que papá hizo en el cual yo pequé contra ti? Or anything I can do to be a better daddy? ¿Hay algo que yo puedo hacer para ser un mejor padre? When I first began to ask those questions, Cuando primero comencé a hacer esas preguntas, they said silly things. ellos decían cosas un poquito graciosas. Buy us more toys, Que nos compren más juguetes, more fast food. más comida rápida. But I've also heard some really hard things. Pero también he escuchado algunas cosas muy duras. Sometimes you're more focused on your work than you are us. A veces estás más enfocado en tu trabajo que en nosotros. Sometimes you get a little too angry when we don't do what you ask. A veces te enojas demasiado cuando no hacemos lo que tú nos pides. It's so helpful to hear that Nos ayuda tanto oír eso, because I want to be in fellowship with my children. porque quiero estar en compañerismo con mis hijos. And I do sin. Y yo peco. In fact, I would agree with the Apostle Paul. Yo estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. In 1 Timothy 1:15, En 1 Timoteo 1:15, he says he's the chief of él sinners. dijo, yo soy el primero de los pecadores. I am the worst sinner in my home Yo soy el peor pecador en mi hogar. because I know my sins more than any of the other members of my family. Porque yo conozco mis pecados más que los pecados de cualquier otra persona en mi hogar. So I want to be quick to repent Así que quiero ser rápido para and arrepentirme eager to forgive. y muy pronto para perdonar.
I have never one time confessed my sin to my children, Nunca le he confesado mis pecados a mis hijos and they said, I'm unwilling to forgive. y que ellos me hayan dicho a mí, no te quiero perdonar. Children by nature delight to be in fellowship with their Los parents. hijos por naturaleza se deleitan en estar en compañerismo con sus padres. But one of the problems Pero uno de los problemas is that we misuse our authority es que abusamos de nuestra autoridad and don't feel we need to tell them I'm y sorry. no sentimos que debemos decirle a nuestros hijos, lo Please siento, forgive me. perdóname. Don't forget about the importance of bedtime. No olvides la importancia del tiempo de acostarse. Number next, I don't know what number it is. Número siguiente, no me acuerdo qué número es. A word, five? Five? Oh, you're Cinco. better than me. Tú eres mejor than me. A word about whining, Una palabra acerca de las quejas. especially when our children are younger. Aun cuando especialmente cuando nuestros hijos son más pequeños. But you'll notice if we don't deal with it when they're young, they do whine when they're older. Pero te darás cuenta que si no tratas con esto cuando son pequeños, lo harán cuando son mayores. It just looks different. Simplemente se ve diferente. In your training, En tu entrenamiento, you must teach your children debes enseñar a tus hijos that they never get what they want when they whine. que nunca van a conseguir lo que quieren cuando se quejan. It is the opposite of obedience and honor, Es lo opuesto a la obediencia y la honra. and it is a lack of self-control on their part. Es una falta de autocontrol de su parte. One of the wrong thoughts in our modern parenting society Uno de los pensamientos erróneos en nuestra sociedad, en la forma de pensar de cómo criar a los hijos, is children are most important and we give them what they want. es que los hijos son lo más importante y les damos lo que ellos quieren. Almost reflexively, when they whine, we give them whatever they ask for, Casi de forma reflexiva, cuando se quejan, les damos lo que piden. so we don't have to listen to it anymore. Para que ya no tengamos que escucharlo más. It's just easier. Es mucho más fácil. But here's the problem. Pero este es el problema. You are teaching your child Estás enseñando a tu hijo to not obey the Lord. a que no obedezca al Señor. And you are teaching their heart to be in rebellion to Y Him. estás enseñando a su corazón a que esté en rebeldía en contra de Dios. You say, at 2 years old? ¿A los 2 años? Yes. Sí, Because they are born in sin. porque han nacido en pecado. And unless you and I, Y a no ser que tú y yo, the primary instruments of God's grace in their lives, los instrumentos principales de la gracia de Dios en sus vidas, help drive that out, les ayudan a quitar eso de sus vidas. they will be rebellious and Serán lack rebeldes self-control y no tendrán autocontrol all the days of their life. todos los días de su vida. So teach them Enséñales no. no. Here's one of the ways my wife did this that was so amazing. Esta es una de las maneras que mi esposa hacía esto y que es increíble. When you're holding your toddler Cuando tienes a tu niño pequeño en tus brazos and every child does this. y todo hijo hace esto. They want to get down, so what do? Quieren bajar, así que ¿qué hacen? They begin to arch their back Empiezan and a wiggle, hacer right? peso muerto, empiezan a moverse Every mother's nodding with me right y now. todas las madres están diciendo sí. Sí. So what do most of us instinctively do? ¿Qué hacemos nosotros instintivamente? We put them down, right? But here's what we're teaching our children. Pero esto es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, That whatever they want, they get. que lo que quieren, lo consiguen, Whenever they want it. cuando lo quieran. It would be better for you Sería mejor para ti, so that you can have a conversation para que puedas tener una conversación without your child interrupting. sin que tu hijo te interrumpa, When you're in your home by yourself, que cuando estás en tu casa solo, carry them around on your hip, que les cargues en tu cadera carry them around. And when they want to get down, y cuando quieren bajar, lovingly say no. les dices no. You have no idea No te imaginas how you are helping them for when they are 15 years cómo of estás age. ayudándoles para cuando tengan 15 años. You are training them before they're 1. Les estás entrenando antes de que tengan 1 año. The world doesn't revolve around them, El mundo no gira en torno a ti and self-control is necessary to life. y el autocontrol es necesario para la vida. And when they listen to you, Y cuando te escuchan a ti, it opens the pathway to be able to listen to God. abre las puertas para que puedan escuchar a Dios.
So don't allow your children to whine. Entonces no permitas que tus hijos se quejen. Philippians 2 says we're to do everything without grumbling and complaining. Filipenses 2 dice, haced todo sin murmuraciones. And that goes for the least of us. Y esto también es para los más pequeños entre nosotros. Number 6. Número 6. Teach your children to engage the world properly. Enseña a tus hijos a enfrentarse al mundo de forma apropiada. Part of Christian training is to ensure our children go into the world. Parte del entrenamiento cristiano es asegurar de que nuestros hijos entren al mundo, But like Judges 2, don't become a part of it. pero como hemos visto en Jueces capítulo 2, no sean parte del mundo. In fact, they are going to have to leave your home one day. De hecho, van a tener que dejar tu hogar un día. It is a when, not an if. No es algo que quizás sucederá, va a suceder. So don't teach them to hide from the culture. Entonces, no les enseñes a que se escondan de la cultura. Instead, teach them what is wrong with the culture. Enséñales lo que no está bien con la cultura. Train them with the word of God what is right. Entrénales con la palabra de Dios lo que es correcto. And raise them to be mighty warriors Y críales para que sean guerreros against the sin and que perverseness of luchan this en world. contra del pecado y la perversidad de este mundo. I see too many Christian parents Veo demasiados padres creyentes whose training consists of hiding their children. que su entrenamiento consiste en esconder a sus hijos. That is not Christian. Eso no es cristiano. The Christian response is to La train them respuesta now, cristiana es entrenarles ahora, knowing that when they go into the world, sabiendo que cuando entren al mundo, they fight against the principalities of the luchan en contra de los principados de este world mundo, instead of become like the world. en vez de convertirse como el mundo. Number 7, Número 7. be bold and courageous. Sé valiente en tu crianza. Everyone else in society is bold and courageous. Todos los demás en la sociedad son valientes. Everybody wants to tell your children what to do. Todos quieren decir a tus hijos qué hacer. Everyone's got opinions on Todos tienen una how opinión they should live. de cómo deben vivir tus hijos. But you're their parent. Pero tú eres sus padres. And if you are a Christian, Y si tú eres un you cristiano, have the Spirit of God and the Word of God. tú tienes el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Be bold and loving and teaching them what Scripture Sé says. valiente y amoroso y enséñales lo que dice la palabra de Dios. It is your privilege and responsibility to let them know what God declares. Es tu privilegio y responsabilidad comunicarles lo que Dios declara. Just a couple more. I won't go the rest. 2 más, no voy a hacer todas. Number 8. Número 8. Strive to cultivate positive experiences in your home. Esmérate en cultivar experiencias positivas en tu hogar. If your children leave your home obedient Si tus hijos salen de la casa obedientes and knowing Scripture, y conociendo las Escrituras, but they didn't have a loving experience, pero no tuvieron una experiencia amorosa, they may look good, puede que se vean bien, but they won't delight in God, pero no se deleitarán en Dios. and most likely you either. Y en ti tampoco. So learn to communicate lovingly with them, Entonces aprende a comunicarte de forma amorosa con ellos, especially when they fail, especialmente cuando fracasan. and they will fail. Y van a fracasar. There's a difference between childishness and sinfulness. Hay una diferencia entre inmadurez y el pecado, pecaminosidad. All children act childishly. Todos los niños se comportan de forma, inmadura, ahí está. Learn to laugh at their childishness. Aprende a reírte de su inmadurez, Sin seriously. pero tómate el pecado muy en serio. And last, Por último, make sure that you train in such a way asegúrate que entrenas de tal manera that they desire to. que desean venir a ti. This will happen when you are quick to admit your mistake Esto sucederá cuando eres pronto para reconocer tus errores and seek forgiveness. y buscar perdón, When you delight in them cuando te deleitas en ellos, and when they know you love Jesus. cuando saben que tú amas a Jesús. You're not just telling them to love Jesus. No solo les estás diciendo a ellos que amen a Jesús, When for you, you don't do any of the things you commanded them. cuando tú no haces nada de lo que les mandas a ellos hacer. Like we said already, they can see the hypocrisy. Como ya hemos dicho, ellos pueden ver y oler la hipocresía.
And so there's much that we've said tonight Así que hay mucho que hemos dicho esta noche about obedience and honor and training. acerca de la obediencia, el honor y el entrenamiento. But if you hear nothing else, Pero si no escuchas nada más, please hear this and I'll be done. escucha esto y habremos terminado. We can't help but talk about the things we love. No podemos evitar hablar de lo que amamos. This trip has been wonderful for me because I love my wife, Este viaje ha sido increíble para mí porque yo amo a mi esposa and we've been talking about all the things she enjoys on this y trip. hemos estado hablando de todas las cosas que ella disfruta en este viaje, Coming back to the place she grew up and seeing her family, viniendo al lugar donde ella se crió y ella viendo a su familia and making new friends and brothers and sisters in Christ. y haciendo nuevos amigos, hermanos en Cristo. So it's easy to talk about. Es fácil hablar de ello. She doesn't have to force me, and I don't have to force No me her. tiene que obligar y yo no le tengo que obligar a ella. So much joy in these conversations. Hay tanto gozo en estas conversaciones. If you really love Jesus, Si realmente amas a Jesús, the aroma of your home el aroma de tu hogar will be a love for Jesus, será un amor para Jesús and your kids will smell it. y tus hijos van a olerlo. What do they smell right now? ¿Qué están oliendo ahora? Let's pray together. Thank you for your Oremos. time. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo. Yo te pido que nos permitas ser padres con esta visión, con este deseo y este anhelo a entrenar y que podamos ante todo depender del Evangelio, que es nuestra única esperanza. Te pido por aquellos que están aquí, que quizás se sienten abrumados en la labor de criar a hijos creyentes, que sienten que quizás es demasiado tarde. Oh Señor, obra en sus vidas y sus corazones, que se den cuenta que nunca es demasiado tarde. Que lo primero es el arrepentimiento, es reconocer nuestros pecados, como hemos fallado nosotros como padres. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, que no tiene la seguridad de que está bien con Dios, oh Señor, que esa persona, que ese individuo pueda entender lo que Cristo hizo por ellos, que puedan entender el Evangelio. Bendice tu palabra, aplícala a nuestras vidas como padres y también que nos ayudes como iglesia, tanto la iglesia de Colmenar, la iglesia de Parla, la iglesia de San Chinarro, Señor, todas estas iglesias que puedan ser iglesias que estén ayudando a los padres a ser padres temerosos de Dios. Oh Señor, bendice también lo que vamos a estar aprendiendo mañana, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús.